En el día de hoy os presento 10 mujeres que con su graffiti están llevando el movimiento al siguiente nivel, por sus estilos personales, por su forma de entender el graffiti, por los lugares donde pintan o han pintado y por su exposición y valentía ante todo y ante todos. Un recorrido por todo el mundo que nos llevará a Argentina, México, Francia, Grecia, Estados Unidos o Venezuela. Puedes encontrar sus datos en la descripción del vídeo. Es una lista personal, sin orden concreto, mezclando escritoras de larga trayectoria con alguna sorpresa reciente, realizada para dar una visión global, pero evidentemente cada uno tendrá otras escritoras que le gusten. Las puedes dejar en comentarios para considerarlas en un próximo vídeo. Ahora sí, vamos allá. Comenzamos nuestro viaje por Argentina y lo hacemos con una especialista en throw-ups. Carmen es nacida en Mendoza, pero residente en la capital, Buenos Aires. Con una larga trayectoria en el graffiti, comenzó en 2008 y se atreve con todo tipo de superficies, camiones, trenes, paredes, aunque parece tener especial predilección por los cierres metálicos, donde tiene decenas de piezas. Carmen es muy versátil en cuanto a los colores, pudiendo encontrar desde clásicos platas y negros a colores vivos en sus piezas. Ella pinta como si el mundo se parara, con un estilo throw-up muy personal, dando la vuelta a un estilo que siempre fue rápido y ella lo ha convertido en un estilo limpio y cuidado. Para conocer a la siguiente escritora, viajamos a Francia. Kika se presenta en su bio como una mujer que no es como todas las demás, y no le falta razón. Pintó su primer tren en 2009 y desde ahí su colección de vagones es espectacular. Es una especialista en trenes con numerosas piezas en Francia, pero también ha pintado en Italia, Alemania, Holanda o Reino Unido. Tiene un estilo muy visible e identificable, con una paleta de colores que cambia según la situación y el fondo del tren. Si buscáis una mujer referente en trenes, aquí tenéis una de las más destacadas de toda Europa. Siguiente parada, México, donde encontramos a Kena. Kena comenzó a pintar graffiti en el año 2015 y es una de las escritoras más versátiles de esta lista. Igual te pinta una pared con un throw-up, que pinta en alturas, que hace un well style complejo, que firma rápido por las calles o pinta en una clase con un vídeo que tiene más de 1 millón de reproducciones. Sus throw-ups en plata y negro son marca de la casa y la identifican por allá donde va. Es una escritora con flow, con ritmo en sus piezas, de la que siempre esperas ver algo nuevo. Si buscas mezclar graffiti con diversión, sigue a Kena y no te arrepentirás. Continuamos con una escritora de Kazajstán, pero ahora residente en Rusia. Su tag es Coco, aunque a veces lo cambia por alguna palabra que le resulte interesante. Se inició en el graffiti en torno a 2016, aunque no fue hasta algunos años después cuando comenzó a formar parte activa del graffiti. Pasó de acompañar y ver fotos de sus amigos en misiones nocturnas a coger el spray y comenzar a pintar. Como tantas otras, el olor a pintura le hizo no poder parar y realmente el graffiti es lo único que le interesa ahora. Especialista en trenes, Coco es versátil, explorando diferentes estilos y colores en sus intervenciones. Amante de los juegos, considera pintar en trenes como un nuevo juego, pero en modo sigiloso. Seguimos el viaje en Grecia, donde en su capital encontramos a Zulema. Zulema vive en Atenas, donde ha dejado numerosas piezas tanto por sus calles como en trenes, donde tiene varios paneles completos. Además, forma parte de 2 crews, Wet y Bla, por lo que la vemos escribir sus nombres también por las calles de forma recurrente. Empezó a pintar activamente hace 2 años y es más activa en la calle, pero disfruta de todo, desde trenes, tejados, vías de tren, hasta edificios abandonados.
Hay que seguirla atentamente en los próximos años para ver con qué nos sorprende. Volvemos a Argentina, donde encontramos una de las escritoras más mencionadas por vosotros. Lindsay es una de las escritoras de graffiti más interesantes del país, con un estilo muy personal y una fijación por los cierres. Comenzó en 2012 poniendo Italy, algo que podemos ver en sus primeros trenes. Su objetivo desde entonces no ha cambiado demasiado: divertirse, aventurear y dominar su propio estilo. Se inclina hacia lo original, a no respetar los límites de las persianas o escribir en una pared nueva. Se define a la vez como su peor enemiga y su mejor público, por eso lo da todo. Le encanta ver sus bombas, recordar las secuencias, salir sola con su bici y seguir desafiándose. Como su propio Instagram, disfrutemos del apocalipsis. Continuamos por Venezuela, donde tenemos a Rotse, una escritora que ha pintado y vivido en varios países de Latinoamérica. Rotse es de Caracas y se inició en el graffiti en 2014. Su pasión por el graffiti nació desde la escuela, haciendo bocetos desde bien pequeña. Luego llegaría a la escuela de artes, donde definitivamente el graffiti llegó a su vida. Se inspiró en escritores de Vía Oeste, CMS o WK, y se obsesionó tanto con el graffiti que gastaba el dinero de la comida en pintura y pintaba casi todos los días. En 2016 comenzó a pintar trenes, una experiencia llena de adrenalina que se volvió adictiva. Pintaba de madrugada en las calles de Caracas y eso se convirtió en su rutina. En 2017, justo en el momento de mayor actividad, emigró a Colombia, donde vivió un año antes de mudarse a Ecuador y actualmente reside en Chile. Emigrar cambió sus prioridades, pero el graffiti siguió siendo un apoyo fundamental. No podía faltar en esta lista una de las escritoras de trenes más destacadas de todo el mundo. Viajamos a Estados Unidos para hablar de Shiva. Shiva es nacida en Wisconsin y empezó a pintar con 14 años. Tiempo más tarde viajó a Ecuador, donde tuvo un amplio crecimiento personal y comenzó a pintar lo que quería, no lo que debía. Tiene un estilo hipnótico, limpio y cuidado, que te permite pasarte minutos mirando fijamente sus piezas en la chapa, habitualmente fijadas en la parte inferior de los trenes de alguna manera. Aunque la mayor parte de sus piezas en trenes son en Estados Unidos, tiene otras tantas en sus viajes por Europa. Utiliza de forma brillante los colores, con combinaciones que encajan perfectamente en los fondos. Al igual que otras escritoras del vídeo, destaca su uso de la bicicleta para llegar a los sitios, bombardear e incluso como apoyo para llegar a sitios más inaccesibles. Si buscas inspiración, Shiva es una de las referentes con un movimiento de letras muy personal y definido. En sus propias palabras, la alegría es lo que me da el graffiti. Y sin abandonar Estados Unidos, tenemos a Utah, una de las grandes escritoras históricas de graffiti. Sobre Utah ya hemos hablado varias veces en el canal, principalmente en el documental que hicimos cuando pintaba con Ether, y hace poco en las noticias del canal cuando contábamos que separaban sus caminos y ella pasaba a tomar las publicaciones en sus antiguas redes sociales. Ahora que está de vuelta en la actividad en trenes, es una escritora que ha marcado una época, por su actividad, por sus viajes y por su estilo. No podía dejar de incluirla. Y terminamos con un extra que no podía faltar, la primera crew de mujeres grafiteras en todo el mundo. Hablamos de la Puff Crew, que tiene integrantes de Alemania, República Checa, Italia, Polonia, Suecia y España. Podéis seguirlas de forma individual o bien hacerlo en la cuenta de la crew, donde vemos lo mejor de cada una de ellas, incluso varias piezas de la crew en su conjunto. Si quieres ver trenes y diferentes estilos, has dado con las personas adecuadas. Hasta aquí el vídeo de hoy, con mi lista personal de mujeres del graffiti que están marcando la diferencia por todo el mundo. Seguro que no están todas, pero sí son todas las que están. Y no,
no hay ninguna de España. Eso será otra historia. Agradecer a todas ellas su colaboración para ayudarme a hacer el vídeo lo más completo posible. Nos puedes dejar en comentarios lo que te ha parecido, las que más te han gustado, y si quieres hacer alguna aportación, será más que bienvenida. Ah, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!